Bienvenidos a Letras e Imaginación. Hoy el título de nuestro episodio se va a llamar Libros y ovnis. Libros y ovnis viene a reflejar la influencia que ha tenido en la literatura más actual y en el cine y en las series el tema de los platillos volantes, de los ovnis, de los extraños fenómenos que se producen en el espacio y que no encuentran explicación y que se acaban denominando objetos voladores no identificados, ovnis, UFOs, y que el imaginario popular obviamente atribuye a naves extraterrestres con visitantes de otros planetas, algo que todavía no ha podido probarse, pero que bueno, ahí está. El enigma sigue y por supuesto la literatura sigue y las series y las películas y nosotros encantados porque son un tema que nos gusta a todos, que nos llama la atención, que nos sumerge en verdaderas historias fantásticas y que, como puede tener su componente científico verídico, es un poco lo que vamos a estudiar aquí. Vamos a repasar ligeramente desde los años 40 hasta hoy, durante estos 80 años, hasta donde han dado de sí los objetos volantes no identificados. La denominación platillos volantes se la adjudicó por lo que se consideraron naves espaciales de otros planetas que surcaban la Tierra de una manera incógnita. Fue acuñada en los años 40 del siglo XX tras los avistamientos de naves procedencia posible extraterrestre bautizadas por los observadores terrestres como platos voladores, porque desde su punto de vista se percibían como platos planos que volaban. Científicamente empezaron a llamarse objetos voladores no identificados, ovni en español o UFO en inglés, ya que tras el análisis científico de los muchos casos que quedaban descartados, la gran mayoría, aproximadamente un 80 o un 90%, resultaban ser aviones, pruebas de aviones, globos meteorológicos, fenómenos meteorológicos naturales, pero un pequeño porcentaje de casos pasaban a ser desconocido su origen y por lo tanto los casos en los que la ciencia y la ciencia ufológica, o sea, la ciencia que se dedica al estudio de los ovnis, se ha centrado. Tras la popularización de las cámaras de bolsillo de los años 40, la gente podía por fin plasmar sus propios recuerdos sin necesidad de un flash, un trípode o un sofisticado aparato cuyo manejo requería un gran aprendizaje. El incidente de Roswell, Nuevo México, ocurrido el 2 de julio de 1947, cuando un objeto desconocido se estrelló en un rancho cerca de Roswell, visto por cientos de personas del pueblo, y tras un amplio interés inicial en este disco volador estrellado, el ejército de los Estados Unidos declaró que era simplemente un globo meteorológico convencional. Preisel, un granjero de Nuevo México, descubrió unos restos dispersos por su rancho, comunicándolo al sheriff el 5 de julio de 1947, según lo describió Mark Preisel al Roswell Daily Record. El astronauta del Apolo 14, Edward Mitchell, aunque no fue un testigo directo de Roswell, ha afirmado en numerosas ocasiones que Roswell fue un verdadero incidente relacionado con extraterrestres, basado en sus contactos de alto nivel dentro del gobierno y principalmente en la super secreta base del Área 51. Yo he visto estos expedientes secretos OVNI y no hay duda de que hubo contacto con extraterrestres. Este astronauta opina igualmente que hay una organización gubernamental paralela e independiente del gobierno que realiza experimentos con tecnología extraterrestre. Y por eso no se pueden sacar a la luz todos estos incidentes. Durante muchos años, estos incidentes fueron ocultos, se trataron de ocultar y hay muchas fotografías de naves y de efectos de los extraterrestres en su paso por la Tierra.
Los círculos de las cosechas se consideraron en los años 70 y 80 un efecto de los extraterrestres a similitud de los inmensos grifos que hay en el desierto de Atacama y en Nazca, Perú, que solo se ven desde el aire y que fueron descubiertos también en esa época. Un incidente similar implicó a mucho personal de la Fuerza Aérea en el Reino Unido en 1980, conocido como el incidente de Randlesham, que aumentó el interés por Roswell. Para conocer más sobre Roswell, los ovnis y esta época de los años 60, el proyecto Libro Azul, que era un proyecto secreto del gobierno de los Estados Unidos para investigar el fenómeno ovni, hay que leer sin duda la obra de Frank Edwards, Platillos volantes aquí y ahora, de los años 70. Populares series de los 60 como Los Invasores, UFO en los años 70 o en los 80 V reflejaron este fenómeno. En los 90 fue muy popular la serie Expediente X, que refleja la vida de Mulder y Scully, que son dos agentes dedicados a una unidad exclusiva del FBI a la investigación de fenómenos extraños. Parte de estos fenómenos extraños son los fenómenos que ocurren cuando se involucran los extraterrestres. A principios del año 2000 el fenómeno fue reflejado en Taken de Steven Spielberg o en la película El cazador de sueños, basado en el bestseller de Stephen King. En los años 70 y 80 se hizo sumamente famoso tras el estudio de las ruinas de Tikal, Cozumel, Chichén Itzá, en los territorios de Yucatán, México y Petén, Guatemala, y basándose en el hombre de Palenque de Yucatán, los libros del escritor suizo que escribe en alemán Erich Paul von Däniken. Erich von Däniken publicó su primero y más famoso libro llamado Los recuerdos del futuro en 1968. A este siguió El oro de los dioses y otros 40 libros más famosísimos, entre ellos El retorno de los dioses, La historia miente, con prólogo del turolense Javier Sierra, Evidence of Gods, Pruebas de los dioses, Remains of Gods, Los restos de los dioses, Odisea de los dioses y Los dioses nunca nos abandonaron. La teoría principal de Erich von Däniken es que los antiguos mayas, aztecas, incas, egipcios basan toda su iconografía religiosa en dioses que vinieron, o sea, en extraterrestres que vinieron con una alta tecnología de otros planetas. Y esto lo basa porque hay muchísimas imágenes de la antigüedad representándolos montados en carros de fuego e incluso en una posición como se viajaría un ser humano cuando viaja a lo largo de las estrellas. Inspirados en la obra de Erich von Däniken, tenemos películas como Stargate, Puerta a las Estrellas, de Roland Emmerich, y hay que reconocer que la visión de la forma en que se ha estudiado posteriormente las civilizaciones de Mesoamérica y sobre todo la construcción de las pirámides que tienen ellos y de las pirámides que hay al otro lado del océano en Egipto, ha cambiado completamente el enfoque al conocer estas teorías de von Däniken. A nivel patrio tenemos a Javier Sierra Albert, nacido en Teruel un 11 de agosto de 1971, escritor y periodista español que ganó el Premio Planeta en el año 2017 por el Fuego Invisible. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y fue uno de los fundadores de la revista Año Cero, accediendo más tarde a la dirección de la veterana publicación mensual Más Allá. En 1995 defendió, tanto en artículos de la revista Año Cero como en su libro Roswell, Secreto de Estado, la autenticidad del caso Roswell. Lo avaló además con un viaje a aquella zona, que está relatado en su libro de manera documental. Según Sierra, la filmación de una autopsia de los extraterrestres rescatados de un ovni estrellado que se proyectó en 1995 por iniciativa del productor Ray Santini
fue elaborado como parte de una campaña gubernamental de desinformación, extraído de sus experiencias e impresiones personales con Ray Santini y con el otro productor que vivían en Londres y que presentaron un film de 48 minutos con una supuesta autopsia que se había realizado en 1947 tras el caso Roswell. Recordemos que la famosa película mostraba una autopsia que se dijo al principio que era verídica y luego se comentó que no lo era porque se había hecho una película reproduciendo la película que ellos habían visto. La película que ellos hicieron en los años 90 fue Alien Autopsy, escrita por William Davis y dirigida por Johnny Campbell, tratando de emular toda la aventura que tuvieron con el film original, el cual después de haberlo comprado a un antiguo trabajador del Área 51, resultó que aunque ellos pudieron llegar a verlo, la película estaba en muy mal estado y resultó velada. Lo único que pudieron conseguir fue un certificado de Kodak como que aquella película era de los años 40, efectivamente por el tipo de emulsión que se había utilizado, pero no pudieron utilizar el film original. Entonces decidieron hacer una réplica que fue lo que presentaron al mundo en 1995. No obstante, no sabemos si por presiones o no, después dijeron que esto había sido falso y que realizaron la película Alien Autopsy para explicar cómo lo habían hecho. Y de todas maneras, hay un antiguo trabajador del Área 51 que dio fe que él había visto la película original y que esa película existía y que la autopsia se había realizado. Y los expertos que vieron la película falsa dijeron que reproducía perfectamente la forma en cómo se hace una autopsia original. Ahí ha quedado para la historia el tema, tras digamos de alguna manera, la decepción que causó el hecho de que Santini había presentado una película falsa, y llegamos al momento actual en el que tras películas míticas como Encuentros cercanos en la tercera fase, E.T., la serie Alien en la gran pantalla o la serie Roswell en la pequeña, el fenómeno sigue vivo en nuestras retinas. Y mucha gente dice que actualmente ya no hay casos ovni porque existen teléfonos móviles. Si bien es cierto que existen teléfonos móviles y que actualmente esto puede hacer que muchos casos ovni queden totalmente desfasados, porque obviamente no pasen, digamos, la prueba de una filmación con la calidad de las cámaras que hoy en día tienen los móviles, sí que es cierto que sigue habiendo casos ovni y siguen habiendo filmaciones de casos ovni y siguen habiendo muchísimos casos. Y no tenéis más que iros al índice de Max, que tiene los derechos de Discovery en España, o a Netflix para comprobarlo. Yo os he hecho un pequeño resumen ahora, iréis viendo carátulas de distintos casos y distintas series sobre casos actuales del fenómeno ovni, para que, si os gusta y os llama la atención el tema, podáis seguirlos. Y si no, pues que sepáis que este fenómeno, si no ha sido realidad o si no se ha podido comprobar que realmente se trate de naves extraterrestres que nos visitan, cuanto menos ha servido para ampliar la imaginación, para expandir el universo de nuestras series y nuestras películas y nuestros libros, y para, como siempre, estimular la mente humana. Y poco más os puedo contar. Por favor, a poner comentarios aquí sobre qué series os han gustado, qué casos os han interesado más, qué libros habéis leído al respecto, y no dejéis de suscribiros al canal y ver el siguiente episodio la próxima semana de Letras e Imaginación. Muchas gracias y hasta el próximo. Adiós.